Bienvenidos a B&B Place. Propietarios de bares están derramando vodka en las calles como acto de protesta por la invasión rusa a Ucrania. Al ser este destilado insípido compuesto por alcohol y agua, el estandarte de Rusia se ha convertido en el objetivo de los opositores de este conflicto. Pero, ¿es coherente estigmatizar esta bebida? Hoy lo analizaremos. En redes sociales se han popularizado videos mostrando a personas regando en el suelo vodka ruso. Al parecer, inició en un bar de Las Vegas y lo están emulando en otros estados de Estados Unidos, y ya lo empiezan a hacer en otros países como Australia. Nos llama particularmente la atención este video, pues el Stolichnaya de la productora Stoli obtiene el trigo de Rusia, pero es destilado en Letonia y la sede de la compañía se encuentra en Luxemburgo. Lleva a cabo operaciones en Ucrania y otros países limítrofes a Rusia. Produce mezcal en México y bourbon de Kentucky. Su propietario es un ruso residente en Inglaterra y fuerte contradictor del gobierno de Putin. Ok, se entiende el punto. El malentendido se explica solo en un mundo tan globalizado como el actual. Pero, ¿por qué juzgamos al vodka? Se da por hecho que el vodka es de origen ruso, pero la realidad es que se disputan ese honor entre Rusia y Polonia, ambos motivados por la imposibilidad de producir vino por una climatología adversa para la uva, así que la destilación de cualquier planta rica en almidón, como la papa, trigo o cebada entre otros, fue la solución más sencilla. Al moler la materia prima y mezclarla con agua podían fermentarla. Al destilar el resultado consiguieron un producto alcohólico que podía sobrevivir a los inviernos rusos sin congelarse, formado por etanol y agua, incoloro e inodoro. Tradicionalmente tiene una graduación en torno a los 40 grados, aunque hay presentaciones mucho más alcohólicas. A partir del siglo XVI empieza a producirse a gran escala en Polonia, llegando así al norte de Europa e Inglaterra. Pero es en el siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se popularizó en toda Europa y América, llegando a ser una de las bebidas alcohólicas con mayor producción en todo el mundo. Si bien su origen se le debe a Europa del Este, la producción de vodka es bastante potente en países como Suecia, donde se originó el Absolut, Finlandia, de donde viene el Finlandia, Japón con su gigante compañía de distribución de licores Suntory, de la que hablamos en nuestro video de las marcas de whisky más caras del mundo, y por supuesto Estados Unidos. Por esto, los boicots son en gran parte simbólicos, pues más de la mitad del vodka consumido en el país es hecho en los Estados Unidos, como es el caso del vodka Smirnoff, propiedad del gigante británico de las bebidas Diageo, y fabricado en Illinois, y menos del 1% del vodka consumido se produce en Rusia. Russian Standard, junto con el vodka menos conocido Green Mark, son de las pocas marcas de alcohol importadas de Rusia y vendidas en los Estados Unidos, por lo que algunos de los estados han pedido a las licoreras dejar de comercializar estas marcas. No somos los indicados para hablar de un conflicto mundial, pero en este caso en particular consideramos que podemos dar un poco más de perspectiva por ser un tema que nos atañe, por lo que no olvides suscribirte para conocer más del mundo del licor. Déjanos saber en los comentarios cuál es tu opinión sobre estas manifestaciones. Pronto volveremos a hablar del vodka en un ambiente menos hostil. Nos vemos pronto.